Bien, vamos a iniciar. Le voy a dar grabación en la nube. Bien, entonces vamos a Ya está comenzar. usted grabando en la nube, ¿ah? Por si acaso. Sí, doctor. Ok, voy a hacer una presentación, una breve ¿No tiene usted, no, presentación. no tiene usted la versión que permite generar el texto, el resumen de texto? No, no Ya. lo espero. Yo tengo la última versión, ya permite generar texto. Un resumen de texto. Bien, señores magistrados de todos los niveles de nuestra República Peruana, sean ustedes bienvenidos a este evento académico convocado por la Academia de la Magistratura a través del programa de actualización y perfeccionamiento, la cual se ha convocado a la conferencia virtual La inteligencia artificial para los magistrados. Esta conferencia está a cargo de un notable expositor, que es docente en la Academia de la Magistratura. Voy a dar un breve resumen de su trayectoria académica y profesional. El docente es egresado del doctorado en administración. Además, posee los grados académicos de maestros en ciencia económica y mención administración y negocios por la Universidad Nacional de Trujillo. Es magíster en administración de empresas, Master of Business Administration por el INCAE Business School de la Universidad Adolfo Ibáñez de Costa Rica. También es ingeniero industrial graduado por la Universidad Nacional de Trujillo. Ha impartido cursos relacionados a informática jurídica, tecnologías en la MAG, tanto en los programas del PCA, del programa y como el PROFA, así como en diversas universidades. Además cuenta con una destacada producción intelectual, la cual se encuentra presta a poder compartirnos el día de hoy en este magnífico evento. Doctor Francisco González, le damos la bienvenida y le damos el escenario es de usted para que pueda comenzar su exposición. Un placer. Espero que sean 90 minutos intensos de aprendizaje compartido. Espero ser quien aprende más. Faltan apenas 30 años. Espero estar vivo. Tendría 90 en el 2054. Hace apenas 100 años, la esperanza de vida al nacer era poco más de 30 años, 32, 33. Han pasado 100 años y hoy se vive aproximadamente 80. Esa es la esperanza de vida. Creo que voy a vivir para el 2054. Año 2054. Los asesinatos se pueden predecir. Los crímenes, antes de que sean cometidos, se pueden saber. Los asesinatos, en consecuencia, se pueden detener. Se pueden detener. No es posible que se concreten. Antes de que ocurran, se pueden detener. Si están imaginando ustedes que esto es una ciencia ficción, si están imaginando que es una película, están en lo cierto. En el año 2002, Steven Spielberg dirigió la película llamada Minority Report, o en nuestro idioma, acá llegó como Sentencia Previa. Es una película, es ciencia ficción. Sin embargo, 10 años después de que esta película surgiera, pasaron cosas increíbles en ese sentido. Hoy no estamos en condiciones de decir que eso va a ocurrir. Lo único que podemos saber nosotros es la historia, saber en qué estado está el arte. Hoy, ¿qué estamos haciendo? También se puede saber qué cosas se está haciendo para el futuro, más no lo podemos predecir. Es una película, decíamos. ¿De qué se trata este asunto de la inteligencia artificial? Mire, van a revisar por ahí, por allá, y casi siempre la misma pregunta al empezar, y no he querido ser diferente. Y he querido repetir la respuesta que estamos dando a esta pregunta. Y más o menos la respuesta va por acá. Es la capacidad de las máquinas para imitar la inteligencia humana. Número 1, capacidad de las máquinas. Número 2, imitar. Número 3, inteligencia humana. Ojo, inteligencia humana. Acerca de esto ya hay mucha claridad. No es tan así. Lo que pasa es que es más fácil decirlo de forma coloquial porque matemáticamente, porque físicamente, porque biológicamente no es posible, ni psicológicamente es posible
decir que esta definición sea correcta. Sin embargo, nos deja entender rápidamente. Estamos con computadora queriendo hacer lo que las personas hacemos de sí mismas, de nosotros propio. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Digamos, ya, digamos, aceptemos solamente mientras esclarecemos luego. Es la capacidad de las máquinas para imitar la inteligencia humana. Ahí estamos. Y yo le pregunto entonces, ¿qué imita? Cuando tiene la capacidad que haya, ¿qué cosa imita? Seguramente imita cosas como el aprendizaje. Es decir, mira, 1 más 1, 2, 3 más 3, 6, etcétera, 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 y de repente puede construir a partir de algo que no supo originalmente ya. ¿Qué cosa decimos? Ha aprendido. Digamos, que imita el aprendizaje. Dos, digamos que imita el razonamiento. Entonces, voy dando cuenta asociando un conjunto de variables, un conjunto de hechos, y voy sacando ya una deducción. Estoy razonando, tal vez, ¿ya? Entonces, la imitación viene en el razonamiento. Tres, tenemos un problema. Entonces, hay aprendizaje, hay razonamiento, quién sabe, está siendo capaz de resolver un problema. Eh, Estamos en una encrucijada, puede tomarse un camino u otro, o varios incluso. ¿Cuál de ellos es el que se debiera tomar? Bueno, según aquellos criterios previamente establecidos, es el camino que se debe tomar. Y cuando no hay criterios es posible construirlos de tal manera que siempre se toma la decisión. Esto es lo que hace el ser humano. La máquina en realidad no aprende como aprende el ser humano. ¿Cómo así? Si por ejemplo decimos, así se hace esto, así se hace esto, entonces lo que hace es imitar el aprendizaje con cosa diferente al aprendizaje. Si por ejemplo, así se resolvió, así se resolvió, así se resolvió, entonces en estos casos que guardan una similaridad, nosotros en un caso de esos mismos tipos, de esas mismas variables, de esos mismos elementos, podríamos aprender, la máquina puede aprender que así va a ser. Entonces, lo que he hecho no es aprendizaje en realidad. Lo que he hecho es copiar un patrón de referencia y en base a ese ha hecho lo que le llamaríamos, entre comillas, aprendizaje. De igual manera, el razonamiento, de igual manera, la resolución de problemas. Entonces, no es que guarde una conciencia, no es que guarde lo que el ser humano solamente hasta ahora, ¿no es cierto? No digo de después, hasta ahora, tiene para sí propio, que es, por ejemplo, una carga moral. La máquina no tiene. Cierto que están trabajando, pero no lo tiene aún. No podemos decir que esto va a haber. A veces no podemos predecir ni siquiera el clima, ¿no es cierto? Vemos un terrible aguacero en la mañana, una terrible llovizna, salimos abrigados y después nos sabemos que está con la ropa y nos resfriamos no por la lluvia, sino porque sudamos de tantísimo calor. No estamos resolviendo problemas en realidad. Lo que estamos haciendo nosotros son imitaciones de la resolución de problemas. Imitaciones no humanas. Imitaciones jugando con las variables que permiten acumular información y de esa tonelada, esa cantidad inmensa de información, de datos más propiamente, nosotros podemos imitar la resolución de problemas. Por eso es que se producen cosas como lo que veremos en su momento, al cual llamamos alucinaciones. De todas aquellas respuestas que nos viene brindando la inteligencia artificial, en particular la inteligencia artificial generativa, aquella que le hacemos una preguntita y no responde, como si fuera una enciclopedia, el 20% aún son alucinaciones, aún son falsos. Nosotros hacemos cosas que le preguntamos y no está resolviendo y está equivocado, ¿verdad? Hay cosas que podemos detectar y hay cosas que no podemos detectar. A veces nosotros por experiencia, porque sí aprendemos, ¿verdad? Decía yo, a ver, acerca de esto, dame los 20 papers que consideres lo más importante según la cantidad de consultas que hubiera. Y ¡pum! Me boteó 20 papers. Me pareció increíble. Era la parte de mi doctorado. No puede ser posible. Wow, ya. Y después dije, a ver, vamos a chequear una. Chequeo esa una, ni siquiera existía el artículo tal. Ni siquiera existía el artículo tal. Oh, Dios, dije. Bueno, claro, es una máquina, no está totalmente bien, nada funciona realmente bien, así es que debo entenderlo así. Revisé el segundo, tampoco existía, revisé los 20. De los 20, ninguno de los 20 existía, ya ni parecido siquiera. Entonces, ok, dije, las soluciones existen, me están pasando, ¿no es cierto? Ahora que me di cuenta, y cuando no me di cuenta, es más, ¿cuál es el criterio para discriminar que me doy cuenta o no me doy cuenta? Solamente mi humanidad, mi capacidad
que no es imitación, sino el aprendizaje que ya tuve en el tema, en el contexto de ese tema. Entonces yo digo, esto no corresponde, no, el título ni siquiera existe, el número no hay, el volumen no hay, ya está. De los 20 papers, ninguno existía. ¿Qué imita? Ojo, imita, ya imita, pero tengo que entender esa parte imitación. Decimos, por ejemplo, que un mono imita porque formula cosas, hace cosas, o decimos que un loro imita, sí. Sin embargo, como que algunas cosas nos dan la impresión de ser generadas tal cual el ser humano, porque estamos pensando solamente en el producto, no estamos pensando en el proceso de generación. Por eso hablamos más bien de imitación. Damas y caballeros, jueces y fiscales, agradeciendo su compromiso a la justicia, comencemos esta exploración de este mundo que realmente es complejo, que es, sin embargo, apasionante, que es la inteligencia artificial aplicada a este mundo de la juridicidad, a este mundo de los jueces y de los fiscales que se encuentran en ese nivel alto de la administración de justicia en nuestro país. Permítame con ustedes recorrer la línea de tiempo, en particular esto es ChatGPT, ya ChatGPT no es en general de la inteligencia artificial. Mucho antes, ¿qué les digo? 50 años antes de lo que acá comienza, ya ha comenzado. Lo que pasa es que ChatGPT ha tenido el grandísimo mérito de poner un producto, de poner un programa a disposición masiva. Esto ya existía, pero en ámbitos bastante, digamos, empresariales, bastante académicos, bastante de laboratorio. No es nuevo, como veremos más adelante. Ahora, siendo que esto es lo más visible, la verdad que todos han saltado a hacer la competencia y algunos como que se ponen en algunos benchmark, en algunos criterios de comparación, se ponen por encima de ChatGPT, sigue estando muy, pero muy a la cabeza ChatGPT. No se imaginan ustedes de qué estamos hablando. Mire, con decirle, la versión que ayer teníamos de ChatGPT, estoy hablando de la versión la que tenían pagado, hoy está obsoleta. Hoy aparece una nueva versión, ¿ok? Pero no estamos hablando de aquellas pequeñas cositas que nosotros actualizamos en el celular, no. Por ejemplo, ¿puedo conversar con el celular? ¿Puedo conversar con la inteligencia artificial en el celular? Claro que sí. Le hablo, pero tiene una latencia, tiene una demora en respuesta que es sensible, se nota, ¿ya? La versión alfa que hoy día se incorporó a ChatGPT 4 Plus Advance, o sea, la versión pagada, la que cuesta $20 mensuales, esa hoy día, la verdad, que rompió con todo. Se habla como si hablara con una persona, como si hablara con una persona, ¿ya? Con una persona. Generalmente las pruebas que hago, las hago en la versión free, en la versión libre. ¿Por qué? Porque si ahí funciona, funciona en todo lado. Es más, va a funcionar mejor en otro lado, en otras versiones superiores. Así es que tiene un sentido metodológico hacerlo. ¿De qué hablamos cuando decimos timeline? En el 2018 lanza lo que podría llamar el creador, el fabricante, la versión 1. En el 2022, anoto ahí noviembre, porque es una fecha importante. ¿Qué había pasado un año antes? Ojo, el chat GP3, el chat GP3, GPT-3, ciertamente ahí sale y todo lo comenzamos a conocer a partir de ese momento, ¿ya? Pero en realidad el chat GP3 es de 2020, sino que, digamos, hay 3A, 3B, 3C, por decirlo de alguna manera, y la que conocemos en forma masiva es la de noviembre de 2022, el chat GPT-3, después GPT-3.5, etc. Antes ha habido un chat GPT-2 en el 2019, es decir, estas firmas están trabajando diariamente, pero durísimo. ¿Cuánto cuesta un día de operaciones para ellos? No menos de $700,000. Solamente la operación, no menos de $700,000 la operación. Por eso es que cuando a veces decimos, que uno ciertamente son una organización benéfica, una organización que no está orientada a tener resultados, pero están cobrando y $20 porque si es que es un dinero, se siente, ok, pero pasa lo siguiente, si nosotros sacáramos la cuenta, encontraríamos que cada consulta va a estar costando aproximadamente $0.36. Es decir, con 5 consultas diarias, nosotros estaríamos ya en aquellos 700,000. El que hace 6 consultas diarias ya está por encima del promedio. Por eso es que siguen siendo una organización benéfica sin fines de lucro, a pesar de que están cobrando una tarifa, digamos, alta para nuestra economía, se siente. En 2019 aparece el GPT-2,
el 2023, ya les digo, el GPT-3 en el 2022, pero eso venía desde el 2020 con sucesivos GPT-3. El año pasado, en marzo, aparece el GPT-4 y la verdad que era una cosa absolutamente increíble lo que nosotros comenzamos a ver. ¿Qué pasaba con el 3.5? Con el que existió hasta antes de marzo del 2023. ¿Qué pasaba? Comparativamente, como si fuera un ser humano, se evaluaba al chat GPT 3.5, digamos de la familia GPT-3, para que eh, eh, tomara el examen de abogado en Estados Unidos. Y resulta que eh, estaba apenas en el 10%. Es decir, el 90% de los abogados era mejor que GPT-3. ¿Ok? Eso fue con el GPT-3. Con el GPT-4 está en el decil superior. El 90% de los abogados responden no tan bien como lo hace el GPT-4. Esa es la potencia que viene asociado. Es decir, si sospechábamos que iba a ser, por ejemplo, como Word 1, Word 2, Word 3, o como Windows 10, Windows 11, Windows 12, parece que no. La impresión que debe despertar es que no es cierto esto. Si se puede hablar ya con el celular, como si fuera una persona, ojo, estamos hablando de que cuando le escribimos, ya le escribimos instrucciones de computación, pero en lenguaje natural. Ya no es el COBOL de mis tiempos, ya no es ah, eh, el C++ de tiempos posteriores, no. Estamos dándole instrucciones de computación, pero le decimos, resúmeme esta, por ejemplo, probé, y efectivamente lo hizo, ingresé el discurso de la presidenta el 18 de julio, le digo, ¿sabes qué? 5 horas es demasiado. Dime los puntos más importantes, ya está, lo hizo, en segundos, o en fracciones de segundos. Y le dije, mucho, en general mucho. Quiero un resumen, pero con implicancia a jueces y fiscales, Poder Judicial, Ministerio Público. Los puntos más importantes. No puede ser. No es que no pueda ser, ya es. ¿Ya? Ahora, estamos en hoy día, 31, estamos cerrando el 7º mes del año, hoy día, y de repente ChatGPT resulta que se puede conversar. Y en las pruebas, ojo, no las pruebas de maqueta, sino la prueba de cualquier, de cualquier máquina, cualquier dispositivo que tiene ese software. Y le dice, pero ¿sabes qué? Quisiera que la respuesta me la des en inglés. Y la genera en inglés. Sí, no, quiero que sea en español, latino, pero con el acento gringo, como si fuera alguien que habla de forma nativa inglés. Y lo genera automáticamente. Y lo genera automáticamente. Es decir, la potencia de procesamiento se ha incrementado increíblemente y eso no está parando. Más todavía, cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿me mandas el GOR a mi WhatsApp? No estamos queriendo decir que nos mande un archivo doc. No, docx, no. Queremos decir que nos mande un archivo en procesador de textos, porque a lo mejor lo que nos manda es un Documents de Microsoft y no nos manda un docx de Google, o al revés, o de otro fabricante, digamos, de fuente abierta que es gratuito y es legal gratuito. Queremos decir de forma general, mándame ese archivo de procesador de textos. Cuando nosotros hablamos así, igual estamos queriendo decir cosas que no se podían imaginar a la semana pasada, que no se podían imaginar ayer. Una pregunta de estas que les hice, yo presenté al ChatGPT. Les digo, oye, ¿cómo puedes ayudar a jueces y fiscales? Como si no supiera, digamos, para que me genere una respuesta la inteligencia artificial misma. La voy a cargar directamente desde, ven, se está invocando a la nube y ahí me está dando la respuesta. Esa es mi pregunta. ¿Ok? Es una pregunta que ya está almacenada, pero está almacenada en el repositorio de ChatGPT, no está almacenado en mi disco duro. ¿Cómo puedes ayudar a jueces y fiscales? Y me genera automáticamente una respuesta. Como asistente de inteligencia artificial, puede ayudar a jueces y fiscales de diversas maneras, mejorando la eficiencia de su trabajo y facilitando el acceso a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice en qué temas globales y luego detalla. Por ejemplo, en investigación legal y documentación y me detalla. En gestión de casos y me detalla. En análisis de casos y me detalla. En asistencia en el aula y me detalla. Acceso a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego le pregunto, genera un prompt. Esta instrucción que le doy es un prompt, ¿ya?
si fuera la programación, habría que hacer una codificación. En el lenguaje no hay nada que hacer. En el lenguaje de texto natural, o de voz, o le puedes hacer un video, un Google, un PDF, y lo procesa como si fuera texto. Por eso hablamos de lenguaje natural. Genera un prompt idóneo, o sea, yo no sé qué generar, yo no sé qué prompt poner. Entonces le digo, ¿qué genere el prompt? Que me enseñe. Genera un prompt idóneo como ejemplo de esta funcionalidad que me ha dicho. Y respóndela. O sea, que él mismo se haga la pregunta y él mismo se responda, pero se responda como juez y fiscal del más alto nivel. Del más alto nivel. Nada más le digo. Chiquitito. Me dice, a ver, tu prompt podría ser esto. Ah, y ya me está enseñando cómo debo fabricar, cómo debo construir esas instrucciones, esas preguntas. Contexto, luego, solicitud. A ver, contexto. El juez supremo y el fiscal general del Estado, acá que yo sepa, no hay esas categorías. Sin embargo, por alguna razón, lo dice. Están trabajando en un caso de corrupción de alto perfil que involucra a varios funcionarios públicos. La complejidad del caso requiere una investigación exhaustiva, etcétera, etcétera. Es el contexto que él me propone que yo lo diga. Solicitud. Si fuera juez supremo, solicita un resumen, me va enseñando que si fuera juez supremo puedo hacer ese requerimiento, esa solicitud. Si fuera fiscal general, igualmente. Las respuestas, porque le dije, tú genera la pregunta, porque es un ejemplo, genera la pregunta y genera la respuesta. La respuesta sería, por favor, proporcione, le estoy hablando ahora a la inteligencia artificial en base a la pregunta que ella misma me generó. Proporciona un resumen de las sentencias judiciales relevantes para casos de corrupción, etcétera, 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 etcétera. Y me dice la respuesta, precedentes judiciales relevantes para casos de corrupción involucrando funcionarios públicos. Caso fulano de tal, tal año. Caso fulano de tal, tal año. En el caso del fiscal general, igualmente, detalla todo aquello que pudiera solicitar. Y yo le digo, e intervengo, olvidé indicarte que el caso debe ser en Perú. Entiendo, me responde ChatGPT. Aquí está el mismo ejemplo adaptado al contexto de Perú. No se enoja, ¿no es cierto? Como cuando me dicen corrige el material, yo sí me enojo, porque soy un ser humano normal. Claro, pongo cara de enojado, pero dentro de mí está diciendo cosas que no debiera decir, pensando cosas que no debiera pensar. Tal vez ustedes, por la experiencia de litigio permanente, de la contienda en el quehacer ordinario, tengan un perfil diferente. De los seres humanos que no somos de la especialidad, yo soy ingeniero, pues adolecemos de ese fragor cuando nos mandan rehacer. Entiendo, aquí está el mismo ejemplo adaptado al contexto que era prompt. El juez supremo y el fiscal general del Estado están trabajando en un caso de corrupción. Juez supremo, la preguntita, me dice que yo puedo preguntarle así, solicitud, ya está. Y lo que me va a responder supuestamente, pues es una maravilla. No es una máquina que da respuestas, que me puede responder la que yo debo preguntarle, incluso, para fabricar, para producir la respuesta más idónea. Precedentes judiciales relevantes para el cargo de para caso de corrupción involucrados a funcionarios públicos en Perú. Uno, Estado versus Vladimiro Montesinos. 2001, presidente, ya me voy ubicando. No se olviden, estimados jueces, estimados fiscales, no se olviden que existen alucinaciones. Acuérdense, por favor, si se olvidan de eso, acuérdense que le dije, dame 20 papers actualizados, ¿no? Y me dio 20 papers. Y recuerdo que le dije, con formato APA 7. Y me lo puso con formato APA 7. Yo me quedé en formato APA 7 y ya está. Y después dije, ¿y se ha equivocado? Y los 20 no existían ninguno de los 20. Estoy hablando que eso ocurrió hace, no sé, el año pasado. De tal manera que a estas alturas yo entiendo que debe estar modificado, pero ya me quedó la vacuna, ¿no es cierto? Y seguramente ya me puse segunda dosis, tercera ola, porque ocurre, son máquinas. Ya si esperamos cosas de ellos, está bien, pero no a ese nivel de la película, aún. Después yo no puedo hablar, no tengo clarividencia. Respuesta. Caso 2. Estado versus Alberto Fujimori, fulano tal. En algunos casos le pedía que me dé incluso el número del expediente. Increíble. Ok, ahí estamos. Puede ayudar a jueces fiscales con toda seguridad. ¿Ok? Puede ayudar con toda seguridad. No hemos hecho sino apenas empezar este descubrir. Mire, estamos hablando de imitar la inteligencia humana. Y yo me atrevo, primeramente, a preguntarme, ¿qué es la inteligencia humana? ¿No es cierto? ¿Qué es la inteligencia? Hay bastantes trabajos. Eh,
dictando las clases a la maestría de educación de la San Marcos, tenía pues que repasar aquellas teorías de los grandes capos en el tema, y la verdad que no hay unidad respecto de qué cosa es, ni de qué cosas pudieran ser. No hay tal paquete, no hay tal pack, no hay conjunto, digamos, de más o menos alineado. De tal manera que lo que acá diga, que sea más bien oportunidades de aprendizaje, quién sabe pistas, quién sabe rutas, más no un estado terminal del arte. Por último, la ciencia no es estado terminal. La ciencia admite como probable respuesta hasta que sea esta corregida. Y les cuento, los investigadores pidieron a 24 teóricos en el tema, en psicología, que definieran qué es inteligencia. Lo que dice es cierto, ¿ya? Está en el libro aquel y la verdad que es por demás increíble, increíble. Me parece que el caso está abajo en las notas, parece que lo encontré en el libro del señor Richard Susskind, ¿no? Me parece que lo encontré. ¿Qué es lo que pasa con la inteligencia humana? Vamos ahorita a centrarnos en la inteligencia humana. Olvídense que hay una definición. ¿Ah? A los 24 capos le dieron la tarea de definir y dieron 24 definiciones. Así que no vamos a construir a 25. Vamos a quedar. Es algo realmente complicado de poner en un solo punto del infinito. La inteligencia humana, quién sabe significa, esto lo hizo Lab, ¿ya? Quién sabe comprender ideas complejas. eh, También adaptarse eficazmente al entorno. ¿Qué va significando comprender ideas complejas? Mira, acá hay un ser humano de quien a la vista, a la comprensión de su contexto, de su entorno, no puedo yo pensar de él que está en esta situación, que está con este cargo. No da para... bueno, es una idea compleja. Vamos a revisar el expediente. La verdad que aquí hay cosas contradictorias. Eso es complejidad. No es que sea bastante, no es una cantidad, sino que lo que hay tiene un entramado tal de variables que no permite administrarse de forma lineal, sino meterse ni siquiera como red, sino como un tejido que a veces amorfo más bien es. En segundo lugar, decía, adaptarse eficazmente al entorno. Esto de la eficacia es un término de la ingeniería industrial. Y dice que le puedo contar cosas. Cuando se logra algo, es eficaz. ¿Listo? Entonces, cuando se adapta uno al entorno realmente, cuando se pone parte del entorno, eso ya está. Recuerdan el camaleón, ¿no? Adopta el color de la circunstancia. Igualmente, nosotros cuando logramos en un medio, como el medio, ser uno no más del conglomerado, ok, nosotros hemos conseguido adaptarnos. Eso es definido por la inteligencia. Otra cosa más, aprender de la experiencia. Pero cuidado, no estamos hablando de la experiencia, ensayo biológico y error. Estamos hablando del aprendizaje cognitivo, de la experiencia cognitiva. Por ejemplo, metí el dedo en la corriente y ya está. Es Pavlov, ¿no es cierto? Es Skinner. De eso no estamos hablando. Ciertamente hay aprendizaje. O las formas más primitivas de aprendizaje donde la diferencia con el ser no superior casi no existe. Estamos hablando del aprendizaje a nivel cognitivo. 4. Emplear diversas formas de razonamiento. Forma 1, forma 2, forma 3, forma 4. ¿Por qué? Porque cada caso, estamos hablando de un tema particular, no estamos hablando de inteligencia artificial aplicado en general, no, en particular. Cada caso tiene una forma de razonamiento. Y su forma de razonamiento, recuerdo cuando yo era adolescente, ya estaba en la universidad, pero era muy casi niño, y por esa cosa de la vida tuve que llegar era el ayudante de construcción civil y el dueño de la casa era el presidente de la superior del distrito aquel. Muy amable, un señor, nos senta a la mesa, me dijo, a veces la cabeza la tengo así, porque se trata de la vida de un ser humano. La verdad que para mí fue algo ininteligible. Lo escuché y lo repito de memoria. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un uso particular de la inteligencia que no viene, por ejemplo, de otras disciplinas. Por eso es que no puede venir de la máquina. Yo les puedo mostrar todo lo que es, pero para una situación concreta, que ahorita, en una diapositiva más adelante, le voy a acabar de explicar. Emplear diversas formas de razonamiento, no razonamientos, porque estamos hablando posiblemente del mismo paquete cerebral,
del mismo cerebelo. Probablemente estamos hablando apenas de diversas formas. Eso va siendo definido como la inteligencia humana. Además, ojo, no se trata de que dice, mira, 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 cómo el gato, yo he visto, pues, ¿no? Unos videos muy bonitos donde el gato le ponen una valla y la salta, otra valla y la salta. No son ese tipo de obstáculos, sino de obstáculos que se superan con el pensamiento. Por eso hablaba, la inteligencia humana, pero en tanto inteligencia. Y la inteligencia artificial, entonces, ¿acá qué papel juega? Seguramente esto va a ser superado o ya fue superado en estos días, pero hasta hace poquito decíamos lo siguiente: si tratáramos de medir de una forma muy gruesa, muy tosca, una forma primitiva, la inteligencia artificial en comparación con la inteligencia humana, no es posible así de forma numérica. Sin embargo, si quisiéramos decirlo en forma muy gruesa para tener una idea de en qué estado está, decíamos lo siguiente: mira, la inteligencia artificial como 10% de la inteligencia humana, como la inteligencia de un gato. Ese era el ejemplo, ¿ya? Como la inteligencia de un gato. Pero sin embargo, en algunos temas la inteligencia humana ya va superando largamente y hace un montón de años por las máquinas. Por ejemplo, la memoria. Eh, por razones de trabajo, por ejemplo, es un disco duro externo de 1 tera que lo tengo acá por tener, porque adentro mejor prefiero trabajar con otro disco de estado sólido que es muchísimo más rápido. Y acá al otro lado, un disco externo de 8 tera, no giga. Yo me acuerdo, hace 35 años, la gobierno regional donde trabajaba tuvo la felicidad de comprar discos duros. Un disco duro costaba, pero una tonelada de dinero. Un disco duro, estoy hablando de la computadora. No, eso tenía solamente las empresas grandes. Y de esta pues con mayor razón. Y teníamos un disco duro de 20 megas. ¿Se acuerdan? Bueno, posiblemente los jóvenes no recuerden. Disquetes en cajas y era una cosa increíble. Hoy, que nos han enseñado las tecnologías exponenciales, Peter Diamandis, nos han enseñado que algunas tecnologías baja tanto, tanto, tanto su costo unitario, su costo por unidad de referencia, que se democratizaron ya, que vuelve a ser cero. ¿Cuánto es el costo por unidad de almacenamiento? La verdad que se volvió cero. ¿Por qué? No es que no cueste nada un disco duro o dispositivo de almacenamiento. Lo que pasa es que las cantidades que ahora tenemos almacenadas son, a veces decimos, infinitamente grandes, por decir muy grandes. De verdad que son toneladas y toneladas y toneladas y retoneladas de información. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia humana en estos términos, estamos hablando del objeto de imitación, por no decir sujeto de imitación, ¿ya? Porque la máquina es objeto solamente. Entonces, por acá viene tratando de apuntar al resultado, que no siempre, ¿ya? Que no siempre, que no en todo instante, a la forma como consigue la inteligencia, a la forma como consigue el ser humano ser inteligente. Esto está expresado en lo que llamamos redes neuronales, redes de neuronas, ¿ya? Y eso va cambiando con el tiempo porque los descubrimientos van diciendo cosas que antes se sospechaban y eran diferentes. Por ejemplo, eh, se sospechaba que a partir de un determinado momento solamente morían las células. Ya se sabe que no solamente se trata de sinapsis nuevas se creen, sino que se crean también. Eso con el tiempo va siendo recién descubierto, ¿ok? ¿Cómo era, cómo es una red neuronal a nivel cerebro? Digamos, como si eso fuera una foto, no es por supuesto una foto, pero digamos que fuera una foto. Entonces así están. Una célula, digamos, como si fuera una computadora, procesa información o procesa datos y lo convierte en señales, en pulsos eléctricos o electroquímicos y lo transmite a la siguiente. Y entonces, todo ese tejido llamamos red de neuronas, red neuronal. ¿Ok? Entonces, sí, acá está la inteligencia humana y acá está la inteligencia artificial en el esfuerzo por imitar, obviamente no lo va a hacer igual, va a ser una imitación. Y las imitaciones sofisticadas siguen siendo imitaciones. Coloquialmente decimos, oye, es imitación, pucha, que le gana al original. Entonces ya no es original, ¿no es cierto? Sin embargo,
cuando hablamos de las redes neuronales a nivel persona, y fíjense esa complejidad, y comparemos con la simplicidad de la red neuronal artificial. Esto, por supuesto, es de forma esquemática, pero no se puede ir más allá aún. ¿Ya? ¿Hasta dónde va? Es así. Entonces, hay una capa de entrada y una capa de salida, así como los procesos que nos han enseñado, igualito. Capa de entrada, capa de salida. Y entonces, una primera transformación hasta una capa oculta 1, hasta una capa oculta 2, como si fuera caja negra, ¿no es cierto? Y de repente, desde una entrada hasta una salida, va saliendo. Este concepto matemático y físico se ha trabajado hace muchísimos años. Sin embargo, a partir de noviembre de 2023, a nivel de producto comercial, es como parece. Por eso, cuando el ChatGPT rompe fuegos en el mercado, digamos, nosotros de forma masiva lo conocemos, pero no era nuevo. La matemática que está tras esto no es una matemática que de repente está saliendo, no. Lo que está saliendo es la tecnología, la aplicación de eso y es más todavía ahora la forma comercial. Entonces, esto, digamos, es lo real humano y esto lo artificial inhumano. ¿Ok? Ya está. Más todavía, si habíamos dicho de la inteligencia comienza a estar definida antes del 1912, pero allí en el 1912 ya se establece una primera definición, más todavía, el cociente intelectual. Entonces, como diferencia, es decir, como cociente entre la edad mental y la edad cronológica. ¿Qué edad mental tiene? Eso trabaja con niños. 10 años. ¿Cuál es su cronológica? 10 años. Entonces es 1, es 100. Por eso decíamos cociente intelectual, 100. Algunos dicen coeficiente porque en inglés es la palabra que se usa, el coeficiente. Ahora, si decíamos, por ejemplo, ¿qué edad mental tiene? 105. ¿Qué edad cronológica tiene? 100. Obviamente tiene 100. Entonces, 105 sobre 100, 105. ¿Qué significa eso? Que está 5% por encima de aquel promedio de ser humano de inteligencia que era 100. Pero de repente aparece pues otro capo, ¿no? Y dice, mira, ¿no te das cuenta que alguien es pero brillante en lo que es lingüística? Escribe pero genialmente el idioma, lo maneja y en diversas áreas, ¿ah? Por ejemplo, vamos a ver la ortografía, ejemplo real, de nuestro único premio Nobel, ¿verdad? Y de alguien tan brillante en ortografía como Jaime Bailey. Jaime Bailey le gana lejos en ortografía, ¿ok? Ahora, eso es en el campo de, digamos, de la gramática, de las tildes, de los puntos y comas, ya, ok. Pero es la única forma de lingüística. No, no hay, hay muchas más formas, hay muchísimas más formas. La acabo de comprar en estudiar la feria porque me hacía falta poner ya los originales, voy a ir borrando los PDF, ¿no? La poética completa y la narrativa completa de César Vallejo. Cuando de repente comienzo a releer y digo, ¿qué me ha pasado que no lo he leído bonito? Es que no tengo seguramente la capacidad lingüística. Yo digo, pero este hombre, qué barbaridad, ¿cómo está escribiendo semejante belleza? Número uno. Semejante profundidad. Y comienzo a detallar. Bueno, es que tiene una inteligencia que pues no era compatible con lo demás. ¿Qué quiero decir? A ver, la número 5. ¿Se imaginan a César Vallejo jugándose un partidito? No pasa nada, ¿verdad? O a un músico, por ejemplo, eh, inteligencia número 2, haciendo un cuadro. Ay, pero no todos. Tiene generalmente uno, digamos, un ranking de las 8 y después le agregaron uno más 9. Este hasta la última versión 2011, el 83 fue el original. Entonces, ahí están las 8. Entonces, por eso nos han dicho cosas como esta. Mira, destacadamente tú tienes que identificar, y en los niños, y en la universidad, siempre la procura de encontrar dónde estás, por decirlo de alguna manera, coloquial, ciertamente. ¿Con qué viniste al mundo? ¿Cuál es tu talento? ¿En qué eres especial? Y de repente uno encuentra que en esta inteligencia esa persona es espectacularmente destacada. Ojo, el tema no es este, el tema es inteligencia artificial. Entonces, si tú estás allí con esa inteligencia, ok, tú de más te esfuerzas porque una de las otras sea la número uno. Ese descubrimiento es capital. Ahora, lo segundo es igualmente capital.
otras inteligencias, las que vienen en tu prioridad personal, 2, la 3, la 4, tienes que de tal manera darle que refuercen a esta uno que tienes. Ejemplo, de un escritor de Trujillo, acabo de leer una novela maravillosa, el último premio BCR. Es amigo personal, lo firmó, fui a Trujillo, lo busqué, una maravilla de novela, una maravilla, una joya de novela. Y de repente comienza a hablar de música allí, y había una obra de Mozart, y dije, ¿está diciendo es cierto? Y fui a buscarlo porque era una sonata que no conocía, era un movimiento de esa sonata que no conocía, y sí era. Wow, dije, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Por qué? Porque tiene otras inteligencias que no son tan grandes como él. La número uno, él ha sido premio poeta joven, y sin embargo lo otro tiene que desarrollarlo también para que en su lingüística, para que en su novela, él pueda de tal manera hacer música que a su lingüística le sea barro. Esto es clave, ¿ya? Resumen. Identificar primeramente aquello con lo cual nacimos espectaculares, aquello con lo cual nacimos buenos. Yo, por ejemplo, yo no sabía que era profe, ya, hasta que, bueno, me dijeron, que una clase no hay quien, no, hay bonito. Y me quedé, ya, ya van 13 años así, no lo sabía. Alguien te ve y te coloca. Y a partir de ahí, aquellas cosas que demás tienes, a sumarle a la número uno, a tu principal. Estamos en un ámbito muy especial, muy particular, todos son ámbitos particulares, ¿ya? Donde se tiene que expresar con bastante aproximación todo lo general. Para nuestro tema de hoy, quisiera en particular focalizarme en dos formas de la inteligencia artificial y quisiera explicar qué quiero decir cuando digo forma. Dos usos, dos formas, quiere decir dos usos que podemos darle. ¿Por qué? Porque hay herramientas que vienen para un uso, otras herramientas que vienen para otro uso. Más todavía, esta herramienta podría utilizarla para los dos usos. Sin embargo, porque fue diseñada para uno de ellos, resulta más apropiado. Y otra herramienta para el otro uso más apropiado. Ahora, a veces uno un poquito que fuerza las cosas, y a veces fuerza las cosas bastante. ¿Cómo así? Una herramienta, por ejemplo, que fue construida para, digamos, ¿ya? Para hacer zanja, una palana. Listo. No tenemos en qué freír un huevo. Nos limpiamos la palana, tremendo solazo, le ponemos el huevo y ya está, freímos huevo. Pero para eso no fue, ¿ok? Entonces, vamos a enfocarnos acá en esto que nos permita a los demás muy fluidamente asimilarlo. Inteligencia artificial en la forma de asistente del juez. Lo que vimos hace un ratito está tomando una resolución. Está a lo más, digamos, haciéndonos un proyecto, a lo más dándonos ideas. Más adelante veremos más ejemplos. Sí, pero como asistente del juez. ¿Ok? Ahora, eso que cada vez es más potente, que cada vez la ayuda es más sofisticada para que la persona, el ser humano, realice la función propia de su persona, de su ser, más ayuda, como que dice, ¿sabes qué? Tienes que aprendértelo todo de memoria. Y no será posible inventar un papel, no será posible inventar una pluma para escribirlo ahí de tal manera que me ayude. Ok. Y ya no estamos en la época de la pluma, a pesar que subsiste, yo apunto todos los días, todos apuntamos todos los días, discos duros y otros mecanismos de memoria que nos ayudan. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Cuidado. Miren, podemos grabar cantidades que nos parecen infinitas de información, porque el costo unitario bajó prácticamente a cero. El costo unitario, no es que un disco duro de 8 teras cueste un sol. Cuesta, pero unitariamente, por unidad de almacenamiento, tiende a cero. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuál es la velocidad a la cual podemos grabar? Tremenda. Cada vez más rápida. Tengo acá una conexión de fibra óptica. Es impresionante la conexión. Y ustedes lo saben, en la casa, ¿verdad? Estamos con el laptop trabajando y en varios laptops estamos trabajando con el celular, también conectado a Wi-Fi, estamos en el Netflix y con alta definición y todo funcionando perfectamente bien. ¿Por qué? Porque la velocidad a la cual, número uno,
se graba. Número 2, la cantidad que se almacena. Y número 3, la velocidad y la fidelidad de evocación, de recuperación, es altísima. Ahora, mi cerebro, ¿cuánta capacidad tiene para recordar personas? Muy pocas. En una reunión de WhatsApp solamente pueden estar 32 personas. ¿Pero por qué 32 personas apenas? Porque no va para más. Es que yo quisiera tener una reunión, no es la herramienta apropiada. No es la herramienta apropiada. ¿Ok? Va a crecer, con toda seguridad que va a crecer, pero no es la herramienta apropiada. Ahora, viene el tema acá. La fidelidad con la cual puedo evocar mis recuerdos. No sé si les ha pasado, ¿ya? He aseverado. El artículo en mis clases de gestión pública, y cuando los he visto copiando, me ha entrado pánico. La norma, se ha sido, menos mal que se ha sido, porque en un momento, la verdad que dije, por decir, perdí constancia de que efectivamente así fuera. Y seguro que les ha pasado también, que de repente hemos recuperado, hemos dicho algo, hemos verificado, y no era así. Me ha pasado, por ejemplo, con número de teléfono. Antes había cualquier cantidad de números de teléfonos, un montón de números de teléfonos. Ahora sé el mío, menos mal. Eh, Acabo de repasar el número de teléfono de mi mamá porque lo había olvidado y paro de contar. No sé si sabré 5 números de teléfonos. ¿Con cuántas personas puedo interactuar en el Facebook? Hasta 5.000 me permite. ¿Puedo interactuar con 1.000? Es imposible. Con 500, imposible. Más allá de 120 es prácticamente imposible en el promedio de las personas poder interactuar. Por eso es que cuando tú dices algo supuestamente para todos, lo ven solamente aquellos con quienes tienes más conexión. Asistente el juez, entonces, porque mis capacidades limitadas no me permiten tener la totalidad de los datos y de la información que es menester para esta situación. Asistente el juez. Sin embargo, la oferta no va por allí. El desafío y esto que ya le suelen llamar la hemorragia, la vorágine de las inteligencias, porque parecen cantidades y la sofisticación es más increíble cada día, pues robot. Es decir, esa imagen queriendo decir lo que me propongo con esfuerzo y no consigo adecuadamente. No un ser humano, ¿ok? Pero sí con la función. Una máquina, la función. Eso de ahí, por ejemplo, he advertido del comienzo de que la máquina en realidad no razona en la medida de que la entelequia nuestra razona. Por eso hablamos más propiamente de asistente, porque en ese nivel le provee condiciones, le provee facilidades, ¿ya? Para que el ser humano desarrolle aquel rol que le ha puesto el fiscal, el juez en su mano. Ahora, es verdad que ha habido cantidad de esfuerzos, ahorita vamos a repasar algunos, para que el juez, ya el juez robot o el robot en el rol de juez pueda tomar decisiones. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Debe ser, ustedes lo saben ya porque han revisado, acá hay muchas personas que han revisado ya el material. ¿Qué es lo que pasa? El fracaso ha sido rotundo. ¿Recuerdan el presidente que me decía en aquella oportunidad? Ah, sí, porque te juega la cabeza, porque se trata de la libertad de un ser humano. Ese concepto yo recién vine a desentrañarlo cuando comencé a leer a John Rawls. Se imagina un ingeniero leyendo esas lecturas y compartiendo con la elegancia. Es un problema porque los colegas prefieren que le hable de integrales, ¿no? Entonces, ¿es posible? Ahorita ni remotamente. Ahorita, ¿ya? Se viene trabajando en eso hace rato, pero sin embargo, el hecho de que falle la persona identificadamente por, ok, mejorable. La máquina no es perdonable porque es un producto, porque es una cosa, ¿ok? Ahora, nada impide, y ahí está, que siga su desarrollo, claro que sí, y por supuesto. Entonces, todas esas facilidades que a veces hemos querido sospechar que es del robot en un rol, lo subimos. Asistente, asistente y asistente. ¿Ya? Asistente.
Los trabajos más recientes apuntan a eso. Cuando en el año 2017 se comienza a escribir acerca del tema fuertemente y a hacer investigación científica fuertemente, nadie viene diciendo esto ya tiene cara de ser, digamos, 30% reemplazo. No. Siempre, siempre, siempre en la forma, digamos, esquemática que estoy anotando, asistente lo es. ¿Ok? En esas formas de inteligencia y en particular en esa forma de inteligencia. Ahorita, en este instante, tenemos que pensar en lo siguiente. Generalmente pensamos que esto es barato, en la medida que por 1.000 soles podemos comprar una buena computadora, pero de repente el agente de cómputo, el agente de sistema nos dice que no es suficiente aquello. Pasa lo siguiente, mire, un terminal. Estoy desde una laptop, conectado desde un celular, conectado desde una computadora, conectado desde una tablet. Ya, llamemos en general a esos terminales. Ahora, lo primerito de programas acá en esta segunda columna he anotado los programas, el software, ¿ya? Quién sabe, el software más básico para que funcione mi terminal, sea un teléfono, sea una laptop, una tableta, un televisor incluso, sistema operativo. Un sistema operativo. Tiene que tener un sistema operativo. Encima del sistema operativo voy a montar ya un nuevo elemento, que ya no es sistema operativo, un navegador de web. Y ahí tenemos algunos navegadores de web, unos más famosos, otros menos famosos. Por ejemplo, el más famoso, ciertamente, por acá está el 2, y en el otro lado, ciertamente, el que muchos utilizamos. ¿Por qué? Porque nos gusta la privacidad. Ojo, no ponemos anónimo, nada de eso, simplemente que no me quite los datos, que no quiero saber, no quiero que informe en qué lugares estoy navegando. Y claro, existen navegadores. Es el requisito en segundo piso de programas. Pero hay un tercer piso de programas que son los buscadores. De repente estamos entrando a Google, casi todos entramos a Google, ¿quién no entra a Google? Y entonces escriba cosas para que nos busque, cosas para que ubique, acá está esto, acá está este otro. Simplemente ubica, por eso le llamamos buscadores. Listo. Ahí, a ese nivel, o bien encima de él, o bien reemplazándole, o bien con él, aparecen las, en plural, inteligencias artificiales. Un programa que hace esto y aquello, inteligencia artificial. Igualito, así como un buscador, no es que haya un buscador. La gente piensa que no hay más que Google. Muchísima gente cree que Google es todo. No es cierto. Hay mucho más que eso. Sin embargo, es el más difundido, es el más conocido desde el punto de vista del marketing en su ámbito o del punto de vista de la tecnología. Otra gente que estamos en el campo de tecnología. Entonces, igualmente, las inteligencias artificiales, no hay una. No hay un programa de inteligencia artificial. Hay varios programas de inteligencia artificial. Por ejemplo, para música. Por ejemplo, para video. Por ejemplo, para fotografía. Por ejemplo, para videoconferencia. Estamos en Zoom, por ejemplo. ¿Ya? Estamos en Zoom. Me encanta hacer mi clase en Zoom, poner la opción Companion. 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 ¿Y qué hace Companion? Me genera un resumen escrito de lo que hablé. Yo mucho quería eso, porque en la medida que va hablando algo no estructurado, como ahora que está estructurado, eh, decía cosas que me decían, ¿puedes repetir eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y no recordaba. Entonces ahora con el resumen por escrito, y ya está. No está por venir, ya vino. Y cuando aumentó el costo, eso, pues nada, siguió costando lo mismo de siempre. ¿Ok? Ahora, encima de estos programas, un equipo especial, no el equipo terminal donde tenemos una pantalla, donde ingresamos datos, con él hablamos, no. Un equipo especial que nos permite conectar nuestro terminal a través de estos programas con, digamos así, el Internet. Esto nos provee un operador. Un operador nos va a dar un router. En ese router, por ejemplo, está en la calle, ¿ya? La fibra óptica, entonces cable, llega acá el cable. Y de acá mismo yo saco la conexión, lo que siempre sugiero, hágalo por cable. O en el Wi-Fi, conectado también a este de acá. Pero ¿quién se conecta acá? Me conecto a mi terminal. ¿Pero por qué? Porque este router lo que hace es, a través del operador, hacerme llegar a la nube. La información que tenemos para el Internet domiciliario, solamente el idioma metropolitana, dice que no, que los tres principales operadores tienen más del 90% de participación en el mercado de Lima Metropolitana. Esa es la cifra oficial de los tres primeros. ¿Y cuántos hay? Los 7 con nombre y a partir de ahí otros. O sea, 7 con servicio de nombre y luego hay otros. Los principales acá están indicados. Y estamos en la nube.
Esta palabra cloud, esta palabra nube, ¿qué significa, estimados? Nada complejo. Es algo realmente simple de entender. Mírame. Entonces, por ejemplo, si aquí estoy, ¿ya? Yo estoy en mi operador, listo, y me conecto con la nube. ¿Qué significa? Que a través de mi operador me comunico con la Academia de la Magistratura. Me comunico con la SUNAT, me comunico con Google, me comunico con una estación de televisión, me comunico con otros. Ahora, acá están todos los demás. Eso va siendo la nube, todos los demás. Ahora, ¿por qué decimos? Tienes un archivo, digamos, un Gmail, pero manda ahí un adjunto, un archivo Word, ya que eso se va a la nube. La nube no quiere decir exactamente la nube, quiere decir algunos lugares de repositorio de Google, o de aquel a donde vamos mandando, que en forma general, lo demás que no es mío, le llamaré la nube. Ahora, si yo voy afuera de acá, estoy lejos, por ejemplo, habrá programas para conectarme a través de un operador, a través de un router, a través de programas con mi terminal, por ejemplo, con mi disco duro de 8 gigas y simular, de 8 tera, y simular un gran banco de datos ahí, pero por supuesto, los más grandes bancos de datos no se llaman data center, se llaman granjas, por si acaso. Google, por ejemplo, tiene granjas. Entonces, este entramado, me he dado cuenta que no es de dominio común. Y entonces, a veces, de repente, me ha pasado, porque está pues al frente de oficina de informática, ¿no? Me dicen, oye, pero ¿por qué quieres un iPhone? Por una razón, estimados. Miren, este equipo, este concretamente, tiene 7 años, ¿ok? Tiene 7 años. Número uno. Número dos, no falla nada. No falla nada. Nada. Todo estaba haciendo perfectamente bien. Entonces me va a decir, ¿qué versión es? 8 Plus. Ja, 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 ja. Ese ya no le da mantenimiento el fabricante. Error. La última versión del 8 Plus ha salido hoy día. Y este terminal mío está actualizado a hoy día. O sea, aquello que antes ocurría, y bueno, ya estamos en el 14 y el 15 y vendrá el 16, vendrá el 17 seguramente, ¿no? Y entonces ya no le da mantenimiento, porque así sí, sí, ya no se da mantenimiento, pero le sigue dando oficialmente mantenimiento. Y carga a toda velocidad y reproduce perfectamente bien. Pero claro, mi mamá me pidió, bueno, me mencionó que estaba mal su celular, entonces digo, a comprar un celular. Qué bonito es, y le compró un celular para mí carísimo, ¿no? Ya, bueno, ahí está, bien, qué bacán. Y dije, ¿y por qué no cambio el mío de puro mono? Sin necesidad. Ese es un error tremendo, tremendo. Lo consulto ahí mismo, dime, ¿y qué opciones tengo? La opción que yo quería costaba 7 veces el celular de mi mamá, uno comparable con este. No necesitaba, ciertamente, para mis propósitos, porque tengo otros equipos que son caros que hacen la función del celular. O sea, si antes estábamos en la calle, claro, no hubiese necesitado celular. Los equipos, las laptops, los celulares cuestan y cuestan caro. Todo no cuesta 1.000 soles en Wilson, por si acaso. Ojo, está hablando un hincha de Wilson, ¿eh? Y un cliente ha sido de Wilson. Todo no cuesta 1.000 soles. Lo que pasa es que depende del propósito que se quiera, pero acá estamos hablando ya no a nivel doméstico. Acá estamos hablando de forma profesional. Es más, estamos hablando de forma corporativa. Los costos y los plazos son alucinantes. Son alucinantes. El otro día la semana pasada, lo cuadran al dueño de ChatGPT. Y le dice, pero por favor, no sean así conmigo, no sean así con ChatGPT. Nosotros tenemos recién 6 años. Yo saqué la cuenta, 2018 más 6, 2000. Claro, hoy tienen 6 años, ¿no? ¿Cuánto tiene el tiempo el otro? Y el otro, y el otro, y la tecnología, y la matemática. Bueno, tienen décadas, ¿no? Sí, claro. Eso. Mucho dinero y mucho tiempo. Y aforro, con mucha dedicación, con mucha presión. Entonces, nuestros equipos, nuestros datos, nuestras redes, nuestras nubes han de ser comprendidas. Si no, vamos a pedir cosas solamente por no comprender de qué se trata. Los costos de terminales, los costos de sistemas operativos, los costos de nuestros buscadores. $20 diarios, estamos hablando a nivel casero, pero profesional, individual, más que casero, individual, pero a nivel profesional. Ha de pagarlo. ¿Por qué? Porque de repente te dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo seguir ayudando porque se acabó digamos,
tu paquete gratuito. Espera hasta tal hora o espera hasta mañana. Ya, listo. No quiere decir ahorita que por pagar tú vas a tener infinito. Tampoco tienes infinito, también tienes limitado. ¿Ok? Veamos con eso a dónde vamos. Esta inteligencia artificial, en particular la generativa y toda en general, ¿cómo construye, cómo elabora, cómo fabrica sus respuestas? Ya sabes, no es como la mente humana, imitando la mente humana. Basado en programas complejos, a los cuales, para cambiar de nombre, a veces nosotros, para hacerlo más difícil la comprensión, a los programas comunes y corrientes que ya sabemos que son programas de computadora, le llamamos algoritmos. ¿Por qué? Porque es una partecita de un programa. Es un programa. Listo. Cuando hablamos de datos, antes hablaba mucho los datos organizados. Yo recuerdo cuando hace 30 años enseñaba modelamiento de datos, formas normales, ya había teorías al respecto. Preferimos información porque los datos estaban, ¿no? Datos. Ya veremos qué hacemos con los datos. Ahora, datos, pero datos de todo tipo. Ejemplo, en todo momento llevo el celular y en todo momento es posible reconstruir dónde he estado. Hace, no recuerdo, creo que 5 años, escribí un artículo que daba cuenta de lo siguiente, está publicado, que daba cuenta de lo siguiente. Si, por ejemplo, voy al baño varias veces, voy a comprar con más frecuencia de lo que lo hago. ¿Y qué estoy comprando? Fui a la tienda y por la boleta que compré, papel higiénico, y compré un antigripal en la farmacia. ¿Qué tengo? Y he ido a la clínica y el informe, porque toda esa información pública que permite saber, estoy resfriado, ya, listo. Y sé, porque están establecidos los promedios, cuánto se enferma la persona, cuánto se recupera la persona, cuánto tiempo pasa, cuándo voy a estar nuevamente en la oficina. Identifica en los datos, identifica en el comportamiento de los datos, identifica en la conducta de las personas patrones. Es decir, identifica idénticos. Mira, hace esto, hace esto, y siempre hace eso. Ok, es un patrón. Entonces, la inteligencia artificial toma datos. Los algoritmos toman esos datos. Están identificando idénticos, están identificando patrones. Entonces, no es que sea inteligente propiamente dicho en el sentido de la inteliquia, sino que compara, ya está. De forma, digamos, no bestia, no animal inferior, no, sino de forma mecánica, sin vida, no vida. Y en base a la matemática que está sustentando todo esto, puede anticipar resultados. No es que sea muy inteligente, inteligencia artificial, de decirnos que en 2 días va a estar. No requiere, no hizo uso de inteligencia. ¿Qué hizo uso? Pues de patrones donde el resfrío común dura 2, 3 días, y si es gripe tal, demora 10 días, y la gripe más rebelde demora 10 días, ya está. ¿Y qué medicina se administra? Esto en el caso 1, esto en el caso 2, esto en el caso 3, ya está. A eso llamamos predicciones. Pero ¿acaso somos posibles de predecir como seres humanos la temperatura que mañana estará en promedio? Claro, en promedio. No somos capaces de predecir entonces. Esto entonces toma bastante cuidado, porque si no, uno se cifra esperanzas que luego acaban en frustración. El grande problema, acá hablábamos de algoritmos. El grande problema de los algoritmos son los sesgos. Cuando, por ejemplo, uno de forma indebida otorga algo a alguien, sabiéndolo, eso no es sesgo. Sesgo es que uno no está consciente de eso, uno no sabe eso, particularmente está consciente. Acuérdense, Daniel Kahneman gana el premio Nobel de Economía por los trabajos psicológicos aplicados a la economía. Sesgos de las personas en la toma de decisiones. Hago prueba con mis estudiantes cuando dicto mi curso de toma de decisiones y es un vacilón porque la gente cae. No es que caiga, son los sesgos del ser humano de la verdad. ¿Ok? Ahora, en el esfuerzo de programar estos algoritmos, estos programas, ¿no es cierto? Uno no es que quiera, uno ahí está impelido por los sesgos. Y fabrica, y elabora, y construye programas sesgados. Hay un trabajo, está en las notas,
donde en 8 temas concretos, César Hidalgo identifica un trabajo fabuloso en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de donde les traigo esta información, donde los programas, los algoritmos, se ha demostrado con sendos trabajos de investigación citados cada uno de ellos, el sesgo. Por ejemplo, en aerolíneas, vuelo que no sé cuánto, que para acá, que para allá, con tales características, listo. Y resulta que de esa primera página de información, 90% era contratado por los clientes. Entonces, no es que uno quiera tomar eso primero, sino que uno está juzgado a tomar eso. Yo leí el trabajo al cual hacía referencia respecto al punto 6, las herramientas de evaluación de riesgos, o sea, la gestión de riesgos. Tiene un momento en el cual se evalúan los riesgos en los tribunales, el riesgo de que eso ocurra, el riesgo de que esto pase, el riesgo de este acontecimiento. ¿Cuál era la conclusión de esa investigación de unos investigadores? Aunque todo este trabajo lo reporta en un documento de la Universidad el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, este trabajo concreto que él cita, lo tengo, es de la Universidad de Pensilvania. ¿Cuál fue su conclusión? Excepto en casos triviales, 1 más 1, 2, matemática trivial, excepto en casos triviales, las herramientas de evaluación de riesgos en los tribunales, ¿no? Para ese caso, encontró que era imposible maximizar la precisión y la imparcialidad al mismo tiempo. Él encontró en su investigación que habían 6 tipos de imparcialidad, pero eran imposibles de que coexistan. Peor aún, cuando se trataba, por un lado, de ser imparcial y a la vez ser lo más preciso. Y por último, imposible satisfacer simultáneamente todos los tipos de imparcialidad. Esto tenemos que estar absolutamente conscientes. De tal manera que no se repita aquello que ya ocurrió, ¿no es cierto? Reproducen en un proyecto, en un texto propio, exactamente lo que la máquina, lo que el programa, lo que la inteligencia artificial dijo. Es una ayuda, es tu asistente. Te va a decir cosas, sí, y has de leerlas y ya está. Entonces no hemos logrado nada. Cuidado. La tentación de decir eso es muy grande, pero es un error. Mira, en promedio, cada hora de clase, ¿ya? Desde hace 13 años, en promedio, cada hora de clase la he preparado entre 6 y 8 horas, cada hora de clase. ¿Ya? Entre 6 y 8 horas, cada hora de clase. Ahora con inteligencia artificial lo estoy preparando en promedio en 1.5 horas. Es una ganancia tremenda. El tiempo se ha bajado a la quinta parte. Claro que sí. Y es más, esto, por ejemplo, está hecho, digamos, a mano, ¿ya? Pero los chicos, les digo, nada, obligatorio, lo haces en Gamba. ¿Qué querían hacerlo bonito, que no sé cuánto, que el pique, porque con abuelos, nada, lo hacen en Gamba. Y la semana pasada, a ver, tú trabajas en Gamba. Alucinantemente bello, y se ríe. Le digo, ¿puro Gamba? Gamba es una inteligencia artificial para producción de PPTs, digamos, ¿no? Sí, me dice, y se matan de risa. Oye, me dice, si no nos decías esto, nos moríamos. Yo no te pido nunca que hagas Bamba. No, me dice, por tal. En ese lugar sí te van a exigir, ni modo, sí, claro, yo te entiendo. Y te sirve, total, todo es de gama. Ok. Sesgos en los algoritmos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y a Daniel Kahneman dieron el premio Nobel porque demostró los sesgos en la mente humana, en el pensamiento humano normal. ¿Ok? Entonces, en el curso de toma de decisiones, vemos de cómo eso se pueda manejar, apenas manejar. Porque, digamos, ¿ya? No, es que la máquina es objetiva. ¿Quién te ha dicho que es objetiva? ¿Acaso el programa puede ser hecho por una persona subjetiva de forma objetiva? No hay dónde, no corresponde. Dos patos, pato y pata. Su hijito es pato. Igual, nosotros somos seres humanos normales sesgados, nuestro producto es sesgado. El esfuerzo está allí, en reconocer nuestros sesgos de tal manera que eso se minimicen, de eso que se limiten. Pero nunca jamás creer que en el estado en el cual estamos hoy, estamos libres de sesgos. Por el contrario, estamos cautivos de los sesgos y hemos de conocerlos para liberarnos. Y cada quien ha tomado pues, las experiencias académicas más apropiadas a este respecto. Silvana Barona, una chica de la Universidad de Valladolid, la investigadora, dijo lo siguiente: los algoritmos no son neutros.
una investigación bellísima, da cuenta de cómo se ha construido en el tiempo algoritmos y siempre hemos encontrado eso. No son neutros. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos neutros, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde mi apolicidad, no soy político, ok, entonces no soy neutro, pues no, es que estoy en la zona neutra. ¿Quién te ha dicho que los políticos no es neutro? No es neutro, tenemos una posición muy clara en contra del uno y contra el otro. Creemos en la neutralidad. Los algoritmos no son neutros. Ahora bien, en el mundo que nos ocupa, en las aplicaciones en el ámbito judicial, ojo, asistente, robot, juez. ¿Ok? Asistente del juez, robot o juez robot. Ya, aplicaciones en el ámbito judicial. Uno, 2, 3, 4 y 5. Uno, análisis. 2, predicción. 3, detección. 4, generación. 5, asistencia. ¿Qué puede hacer por nosotros, jueces y fiscales, por ustedes, jueces y fiscales, en términos de análisis? Revisar grandes volúmenes de jurisprudencia, por ejemplo, para identificar casos relevantes y patrones legales. Recuerdo cuando, en un tema de contrataciones, mucho tiempo me dediqué a eso, al dueño del estudio con el que colaboraba, le digo, César, así va a decidir la sala. No, me dijo. Le digo, pero mira, he visto las resoluciones de colegio, así resuelven. Es ilegal, me dijo. Y me hizo una exposición, le agradezco la exposición que hay, pero no entendí, definitivamente no entendí. Así iba a responder. Fin de la historia, resolvió como le decía. Le digo, no te dije, no es argumento, me dijo, no es argumento jurídico. Tiene razón el doctor. Pero claro, más allá no puede ir. La máquina todavía. Dice todavía, cada vez siento que es más corto, más breve. 2, predicción. Puede analizar datos históricos para predecir la probabilidad de éxito de un caso o la severidad con la cual será impuesta una pena. 3, detección. ¿Qué cosa? Puede influir, puede indicar anomalías en los datos, como por ejemplo, se va del patrón, se va del patrón. ¿Ya? Entonces, estamos ante un eventual fraude, ante una eventual irregularidad. En esto el sistema financiero ha avanzado muchísimo. ¿Ya? Con herramientas que no son exactamente inteligencia artificial, pero ahora con inteligencia artificial van a ser mucho más potentes. Número 4, generación. Puede crear documentos legales, como dispositivos, sentencias, que genere menos tiempo, menos recursos a los señores jueces, señores y señoritas jueces y fiscales. Y también asistencia. Puede proporcionar información relevante de análisis para apoyar la toma de decisiones complejas, en particular las complejas o a veces las que son demasiado voluminosas. A lo largo del tiempo, haciendo de juez robot a lo que se llama las herramientas predictivas, esas que no han sido muy sonadas porque han aparecido los sesgos, han aparecido eh, inconvenientes reales para su aceptación general. Algunos quedaron en prototipo, otros se han difundido un poco más y otros han sido mayormente muy fuertes casos donde ha chocado, por ejemplo, consejos inaceptables, ¿no? Inaceptables. No mencionaré ningún caso en concreto, sino presentaré algunas herramientas predictivas. En el 2007, hace bastante tiempo ya, en Italia, el Kicrime, por ejemplo, el PREPOL, que se construye en el 2011, se aplica en Reino Unido, luego en el 2013 y más tarde en Bélgica. Por esos años también en España. En España no hacen mucho de esto, ¿ya? No hacen mucho. En Europa hay avances, pero en España no. Eh, la georreferenciación, por ejemplo, la georreferenciación, o para ver dónde está produciendo el crimen, de tal manera de aplicar ahí recursos, de aplicar ahí condiciones particulares. 4, el Crime Anticipation System de la policía de Holanda, que luego más adelante ese mismo y el Valkyrie se popularizan a lo largo de todos los Países Bajos, todo lo que a veces le llamamos Holanda, pero en realidad son Países Bajos. En Alemania han habido dos esfuerzos, uno para la predicción de robos, el PRECOPS, y otro para la predicción de robo de vehículos. Esto es base matemática, esto es base estadística, la georreferenciación y ya está. O sea, el ser humano va a actuar así, ¿no es cierto? La siguiente vez. Ni el clima actúa así, menos el ser humano, ¿ya? Entonces, esto no ha logrado todo, no quiere decir que ahí se va a quedar, no, el esfuerzo es para que se produzca. Sin embargo, no se ha producido aún. Cosas, pero increíbles, como por ejemplo, eh, el perfil NetVirus tiene como objetivo esclarecer la autoría de incendios. Hacen el piloto, desarrollen y claro, tiene muchísima aproximación, pero en tanto los sesgos aparecen,
¿Y qué pasa si mi caso cae dentro de este porcentaje que no es bien resuelto? Exacto. Vamos entonces ya no el robot hecho juez, sino el programa, el algoritmo hecho una herramienta. Herramienta al servicio, herramienta de calidad existente. El advocate para la fidelidad de testigos. ¿Cómo así? No se trata de determinar qué tan veraz es, sino al contrario, qué riesgo de no veracidad tiene, que no es lo mismo, que no significa lo mismo. Déjeme en este momento, por favor, hablarle finalmente de las inteligencias artificiales generativas, es decir, aquellas que nos pueden hacer aquellas cosas que nos están ofreciendo. Particularmente, son las tres que más me gustan, no tienen por qué ser las mejores, es tema de mi sesgo. Acá pueden ver las que uso con más frecuencia, ¿ya? Otras con mucho menos frecuencia. ¿Por qué acá está Perplexity? Pasa lo siguiente. Porque le dije, 20 papers y ninguno era. Perplexity maneja mucho mejores. Es decir, da información que es mucho más real, mucho más fiable que lo que me daba ChatGPT hasta hace un tiempo breve. ¿Por qué? Porque ya están. Miren, eh, vamos a ver cómo funciona, digamos, GPT. Ya entré en el celular. Pasa lo siguiente. Supuestamente, ChatGPT es el mismo en mi celular que el que puedo invocar desde la laptop. No es cierto. No es cierto. Ya, eso definitivamente. El Gemini tampoco, el Copilot tampoco. No son las mismas versiones. En realidad, el software no es el mismo. El que corre en un celular, el que corre, digamos, en un dispositivo como una laptop, no es el mismo software. Por eso tiene un comportamiento diferente. Eh, Quiero en este momento mostrarles, por ejemplo, lo que haría por nosotros Gemini. ¿Ya? Gemini. A ver, vamos a preguntarle algo que le pregunté hace un rato y que podría ser una ocurrencia. Tómenlo como una ocurrencia. ¿Ya? Una pregunta que le hice hace un rato. Le voy a preguntar lo mismo en este instante. Ya está. Una persona normal, mentalmente sana, asesinó a otra persona. Ocurrió en una playa de Perú, etcétera, etcétera. Ya está respondiéndome. Análisis del caso y aplicación de los sistemas jurídicos peruano y estadounidense. ¿Por qué peruano y estadounidense? Porque le dije que era un ciudadano de los Estados Unidos, era un gringo el justiciable. Entonces, me propone lo siguiente. Análisis comparativo de los sistemas judiciales de Perú, de Estados Unidos. Le pregunto dónde convendría. Él quiere tener la menos pena posible. Entonces, hacen análisis de ambas posibilidades y me genera conclusiones. Sin embargo, cuando le pregunté hace un rato, su respuesta fue otra. En primer lugar, me puso un disclaimer, es decir, una excepción de responsabilidad. Me dijo, la siguiente respuesta es una aproximación general. ¿Por qué me respondió diferente? Porque está entrenado para eso. De esa forma está hecho el software. Eso significa entrenado. De esa forma está hecho el programa. Para que responda diferente. ¿Qué quiere decir? Lo he probado en el aula. Vamos, chicos. 15, listo. Los 15, la misma pregunta. Y le genera respuestas parecidas o a veces coherentes o a veces radicalmente diferentes. Ojo, no discrepantes siempre. Normalmente no discrepantes, normalmente idénticas, ¿ya? Pero con una elaboración textual diferente. ¿Qué es lo que me dijo? En oportunidad. Tanto Perú como Estados Unidos, y me hizo un análisis de código penal, de código procesal penal, exactamente a la misma pregunta. Se llama exactamente al mismo prompt que hice. Ahora bien, yo decía, ¿qué pasa si le hago una pregunta adicional? Ojo, esta pregunta que ya le hice, no la ignora. La tiene ahí, como que dice, grabada. Y luego me va generando más texto, pero considerando la pregunta anterior y la respuesta anterior. Una persona normalmente sana asesinó a otra persona. Ocurrió en una playa de Perú, a la vista de todos, por lo que de inmediato fue capturado por la policía, que también estaba en el acto. De su defensa alega que el diablo se metió en su cuerpo. El proceso debe ser conducido como arreglo a la ley de Perú o de Estados Unidos de América, país del cual es ciudadano, aunque su embajada se ha limitado a prestarle consejería legal y psicológica. Preguntas. 1. Analiza ambos cuerpos normativos. Por eso me propone un análisis de ambos cuerpos normativos. Sin más generalidad, sin más especificidad. Muy, muy general.
donde le convendría ser juzgado para que le apliquen la pena menos severa. Y me dio su respuesta. Ahora, yo quiero hacer una pregunta adicional. Asume el rol de un fiscal peruano y plantea una estrategia para que le aplique la máxima, acá, máxima, ojo, máxima pena, conforme al tipo penal previsto en la legislación peruana. No se demora nada y me dice, descartar la defensa de insanía, pericia psiquiátrica, solicitar una pericia, etcétera, conducta pre y post delito, testimonios, enfatizar la intención de matar, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Eso es lo que me está ayudando en calidad de asistente. Le hago una pregunta diferente a continuación. Asume, no le digo asume ahora, de frente, asume el rol de abogado peruano, asignado por embajada, fíjense, le voy a dar incompleto, la palabra le falta 2 letras, le voy a dar sin completo para que vea cómo asume el contenido real. Completo, a pesar de que no se lo di, y plantea una estrategia de defensa para que el Poder Judicial aplique la pena mínima. ¿Ok? Que el caso amerita en el contexto de la legislación peruana. Le cambié el escenario. Pero como no tiene carga moral, listo. La embajada, americana es embajada, para un ciudadano estadounidense. Sabe que estoy escribiendo de Perú y me hablan en la forma latina. Yo le digo USD y me dice norteamericana seguramente o estadounidense como acá lo propone. Evaluación psiquiátrica exhaustiva, pericia independiente, antecedentes psiquiátricos, contexto cultural religioso, atenuantes psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Me propone que plantee la mayoría de las declaraciones yendo a una consulta psicológica y la falta de asesoramiento legal, por ejemplo, si hubiera sido el caso. ¿Por qué? Porque no le da más contenido. Ahora bien, puedo decirle también lo siguiente. Voy a dar respuestas. Miren, voy a borrar para que sea más fácil. La policía de Perú lo interrogó 3 veces por un total de 20 horas. Redacta 5 preguntas. ¿Ya? 5 preguntas, cuyas respuestas podrían complicar su situación. Ojo, las preguntas ya están propuestas, las preguntas ya están hechas y la respuesta seguramente también. Pero le digo que asuma que esto no ha ocurrido. Redacta 5 preguntas cuyas respuestas podrían complicar su situación y escribe 2 respuestas que el acusado debería brindar para eliminar su responsabilidad penal. Y se lo propongo. Y Gemini, la inteligencia artificial de Google, me lo dice en una. 5 preguntas clave en un interrogatorio que podrían complicar la situación del acusado y 2 respuestas defensivas. Entendiendo el contexto, el acusado o un ciudadano estadounidense se encuentra en una situación compleja al haber cometido un homicidio en Perú y alegar posesión de moneda como defensa. Las preguntas formuladas por la policía deben ser cuidadosamente analizadas para evitar caer en contradicciones o admitir hechos que puedan fortalecer la acusación. 5 preguntas. ¿Pensó alguna vez en las consecuencias de sus actos antes de cometer el crimen? La implicación. Esta pregunta busca establecer la premeditación y la conciencia de la licitud del acto. Si el acusado admite haber pensado en las consecuencias, se debilita su argumento y actúa bajo una influencia sobrenatural. 2 respuestas defensivas para cada una de las preguntas. Primera, no recuerdo lo sucedido. Creo que una fuerza más poderosa que yo tomó control de mi cuerpo. ¿Y por qué responde así? La inteligencia artificial Gemini me está diciendo, esta respuesta busca enfatizar. Entonces, ya sé, voy a copiar, pegar. No, veré cuál de esto es pertinente, cuál de eso no es pertinente. Ya está. Eso es lo que puedo hacer y de hecho hago. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el ámbito donde me estoy moviendo? En la inteligencia artificial llamada Gemini. Gemini. ¿Ok? Quiero ir a ChatGPT, pero no en la versión de la computadora de escritorio, de la laptop, de la tableta. Quiero ir a la versión que está acá, ¿ya? Que está acá, en el celular. Para decirle, voy a intentar conversar con la inteligencia artificial. Recuerden, la versión alfa ya salió hoy día, ¿ya? Pero ha salido, esta es la versión que tengo acá, instalada en este instante, es la versión gratuita. Si funciona gratuita, funciona en todo. Y con la versión pagada funciona una maravilla, una perfección, entre comillas, perfección. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Ese alfa que conversa tal cual con la velocidad, le puedes interrumpir sin presionar botoncitos como acá tengo que hacer, nada.
no ha salido para la versión gratuita, ahorita. Así como el 4.0 no salió para la versión gratuita, ahora ya está. Sino para la versión, ni siquiera la Plus, para la versión Advance. ¿Ya? Es más, ¿para cuántos de la versión Advance ya salió hoy día? Para el 0.5% de los usuarios que pagan la versión Advance. No salió para todos, pero ya está en el mercado a nivel comercial. ¿Ok? Vamos a ver ChatGPT. Se demora, lo llama latencia. Exacto. La ciencia requiere tiempo, dedicación y pasión. ¿Estás trabajando en algún proyecto científico? En este momento estoy dictando una conferencia para la Academia de la Magistratura. Están en la audiencia señores, señoritas, fiscales y jueces. ¿Quieres saludarlos? Claro. Cordial saludo a todos los presentes en la conferencia de la Academia de la Magistratura. Es un honor dirigirme a tantos fiscales. ¿Qué cosa puedes hacer por ellos? Tal vez, por ejemplo, si se le ingresa una sentencia, ¿la podrías analizar? O si un proyecto de resolución te la ingresan ellos, ¿tú podrías decir qué partes podrían ser mejoradas? Sí, puedo ayudar con eso. Puedo analizar sentencias y proyectos de resolución ofreciendo sugerencias sobre cómo mejorar la claridad, coherencia y precisión. Además, puedo proporcionar ejemplos y explicaciones sobre cómo se aplican ciertas leyes. ¿Tienen algún documento específico que les gustaría revisar? Me gustaría, por ejemplo, tener la certeza siguiente. Hay resoluciones del Tribunal Constitucional para un caso concreto. Para el mismo caso concreto hay acuerdos a la plena y hay jurisprudencia, hay resoluciones de la sala del Tribunal más alto de Perú. ¿Podrías revisar en nuestro caso, en nuestro proyecto de sentencia, en ese contexto? Sí, claro. Puedo revisar resoluciones del Tribunal Constitucional, acuerdos plenarios y jurisprudencia del Tribunal Supremo de Perú en relación a un caso concreto. Puedo asegurarme de que su proyecto de sentencia esté alineado con los precedentes y normas aplicables. Si tienes algún documento específico o detalles del caso, estaré encantado de ayudarte a analizarlo y sugerir mejoras. Gracias. Ha sido todo por hoy. Tal vez te quiera despedir. Ha sido un placer acompañarnos. Les deseo mucho éxito en su conferencia y en su labor diaria. Hasta la próxima. ¿Ok? Ese es el estado del arte, de forma práctica. No es un jueguito, parece jueguito, pero no es así. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, le dije una cosa tan atrevida como la siguiente, ¿no? ChatGPT. A ver, vamos, ChatGPT. Acá estamos, ChatGPT. Puedo subir, por ejemplo, puedo subir, cargar del ordenador. Voy a cargar un documento en particular. Miren, voy a cargar un documento particular. Ustedes lo conocen. Es el mensaje en PDF de la señora presidenta el 28 de julio. Son 5 horas. Resume lo tratado en este archivo, pero de interés, no le digo qué cosa es interés, de interés para uno, Poder Judicial, 2, jueces, 3, Ministerio Público y 4, fiscales. Resume en viñetas, en 5 viñetas en cada caso. Lo tratado, ya está. Ojo, estamos en la versión free. Poder Judicial, lucha contra la corrupción, infraestructura y servicios, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo de ahora en adelante, no escuchen los discursos, no escuchen la temática, consulten al ChatGPT, ya está. Le estoy diciendo
que ahora la calidad de cine que tenemos es brutalmente diferente. Señores magistrados, señoritas magistrados, quién sabe un mensaje final. Y permítanme, no creo, ya no veo cómo, no hay forma para que la inteligencia artificial, a mí, a ustedes, nos vaya a quitar su trabajo. No nos va a quitar el trabajo. Pero sí nos puede quitar nuestro trabajo un abogado, un juez, un fiscal, un profesor, en mi caso, que sepa inteligencia artificial. Ha sido un placer estar con ustedes, don Media. Abrazo fuerte para todos. Excelente exposición, Francisco. Muy exacta, precisa y acertada para la actividad jurídica de nuestros participantes. Pasamos a la ronda de preguntas. Si hubiera alguna intervención de parte de los participantes, por favor, podrían levantar la mano y nosotros le vamos a habilitar el audio para que puedan expresar su pregunta. Le vamos a abrir el micrófono a Lincoln Palacios. Adelante, doctor Lincoln. Está habilitado el micrófono. Doctor, buenas noches. No sé si me puede escuchar. Atentamente, doctor, Correcto. un honor. Gracias, doctor. Doctor, de verdad, muy interesante su exposición y muy colocada, muy Muchas gracias. ejemplificativa con los casos que nos ha señalado. Doctor, yo miraba dentro de la inteligencia artificial hace un par de semanas un texto donde una persona le consultaba a la inteligencia artificial cómo podía ingresar a páginas ilegales. Y la inteligencia artificial le decía de que eso no lo podía brindar porque era un tema ilegal. Pero cuando reformulaba la pregunta y le decía, entonces, ¿cómo no puedo ingresar o qué páginas están prohibidas para yo no ingresar? La inteligencia artificial le daba las pautas para poder, o para no poder ingresar, ¿no? Pero dentro de esa respuesta le daba indicaciones. Desde ese ejemplo, doctor, también se podría utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para transgredir la norma, y si fuera de esa manera, ¿cómo se sujetaría desde el ámbito legal o cómo se restringiría desde el ámbito legal este acceso, ¿no? Para que no se transfiera información que pueda ser, o que pueda permitir transgredir normas o leyes o incluso llegar al ámbito del delito. Eso, doctor, muchas gracias. Doctor, tenemos frente a esto en realidad dos temas. El primero es que no tenemos un marco, digamos, regulatorio, y en segundo lugar, tampoco tenemos definido un marco ético. Entonces, quién sabe si sean dos tareas pendientes. Ya hay un proyecto de ley en Europa eh, donde se desarrolla justamente el tema de la regulación. Lo ético, hay propuestas a nivel académico, propuestas a nivel institucional. A nivel estatal, también se ha incorporado a nivel represivo. Por ejemplo, China, Venezuela, no me digan que no vale como ejemplo. Es un ejemplo real, es un estado. Rusia, son 4 o 5 países donde no circula, donde no puede operar. ChatGPT se cierran los puertos y se acabó, no entra y no trabajan ellos. Es una tarea pendiente, estimado. Hay bastante material al respecto, pero el nivel de desarrollo a nivel concreto todavía está pendiente. Bien, doctor. Gracias, Cumpliendo doctor. con... eh, vamos a finalizar este evento académico que se denominó la inteligencia artificial para los magistrados. Eh, Primeramente, le reiteramos el agradecimiento por ese gran aporte que hace a todos los magistrados interesados en esta temática de actualidad jurídica, ¿no? Pues queremos darle para que pueda hacer sus palabras de despedida de este evento, por favor. Solamente agradecer. La Academia de Magistratura, vivo varios años dictando clases allí y la verdad es que he visto que en cada uno de los temas, en cada uno de los cursos, en cada uno de los programas, es bastante potente. Promueve el desarrollo. Estoy agradecido por la oportunidad una vez más. Muchísimas gracias a usted.
Y también a todos los magistrados que se han inscrito al evento, queremos darle el agradecimiento y le estaremos comunicando sobre la certificación a sus correos que han consignado en su ficha de inscripción. Muchísimas gracias y saludos para todos. Hasta un próximo evento.